Vamos a ver ahora de forma práctica cómo podemos realizar el cálculo de un determinante. Bueno, vamos a hacer el cálculo de los determinantes por dos métodos, por triangularización y por el método de los adjuntos. Y vamos a empezar el cálculo del determinante por el método de la triangularización. ¿En qué se basa este método? Pues en dos de las propiedades que tienen los determinantes, que es que el determinante de una matriz A es igual al de otra matriz A en la que cambiamos una fila de dicha matriz por una columna de dicha matriz por esa fila más una combinación lineal del resto de filas, o una columna más una combinación lineal del resto de columnas. Y también la propiedad de que el determinante de una matriz triangular pues es igual al resultado de multiplicar su diagonal principal. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con este método? Pues lo que vamos a hacer es pasar matrices a matrices con los mismos determinantes, haciendo estas propiedades básicas de combinaciones lineales de filas y columnas, de forma que transformemos la matriz original en una matriz triangular. Cuando tengamos dicha matriz triangular, pues el determinante será simplemente el producto de la diagonal principal. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a calcular el determinante de esta matriz de orden 4. Y vamos a calcular dicho determinante, que lo expresamos como tenéis ahí indicado. El determinante de la matriz A pues será la matriz puesta con barras. Bueno, lo que vamos a hacer es transformar esta matriz en una matriz similar, pero en la que vamos a intentar que todos los elementos de la diagonal, por debajo de la diagonal, sean ceros para tener una matriz triangular similar a la anterior que comparta su determinante. Para ello lo que vamos a hacer primero es buscar hacer transformaciones de las filas de forma que todos estos elementos sean cero. Eso es lo que vamos a hacer en primer lugar. Cuando tengamos esa matriz similar pero con todos esos elementos cero, pues iremos haciendo ceros los elementos de aquí y finalmente los elementos de aquí. Vamos a ello. ¿Cómo empezamos haciendo cero esos elementos? Pues lo que vamos a hacer va a ser coger esta fila, que queremos ponerle un 0 aquí, y vamos a cambiar esa matriz por otra matriz con el mismo determinante, haciendo una combinación lineal de dicha matriz con elementos de esta matriz. Y lo que vamos a hacer como combinación lineal es coger esa segunda fila y restarle dos veces la primera fila. ¿Por qué? Porque con esta primera fila menos dos veces, con esta segunda fila menos dos veces la primera fila, el primer elemento le estaríamos restando un menos 2. No va a cambiar el valor del determinante, vamos a tener un 0 aquí y va a ser igual el valor del determinante. Por eso, como podéis comprobar aquí, pues tenemos que aquí vale 0, aquí tenemos un 2, que sería el resultado de 0 menos 2 veces este elemento de aquí, que sería menos 2 por menos 1 más 2. Aquí tenemos un menos 2, que es el resultado de hacer 2 menos 2 por 2, que sería 2 menos 4, pues nos queda ese menos 2, y aquí 5 por menos 2 por 5 más menos 2 por 6 por 3 sería 5 menos 6, que es este menos 1 que tenemos ahí. Ese es el resultado de hacer una combinación lineal de la segunda fila, de sumarle a la segunda fila una combinación lineal de las demás, que es sumarle la primera fila multiplicada por menos 2. Bueno, también lo hemos hecho con la cuarta fila que tenéis ahí. La tercera fila, como veis, tenemos un 0 y no hemos hecho nada, la hemos dejado igual. Y en la cuarta fila, pues lo que hemos hecho para hacer 0 es restarle la primera fila multiplicada por 3, como tenéis ahí indicado. Y nos queda este 0 de aquí. Si veis el resto de elementos podéis comprobar qué es lo que hemos hecho. Bueno, pues tenemos ya esta matriz aquí, que como veis tiene ceros en todos estos elementos, y ahora vamos a pasar a hacer 0 en los elementos que están por debajo de la diagonal principal aquí. Para ello, para hacerlo más sencillo, vamos a poner la tercera fila, que tiene aquí un 1, porque es más fácil jugar con el 1, pues la vamos a subir a la segunda fila. Vamos a intercambiar, vamos a orlar filas, esto se llama orlar filas, vamos a orlar la segunda con la tercera fila y, como tenéis ahí indicado, el valor del determinante entonces queda cambiado de signo. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer para hacer ceros es, cogemos la tercera fila y le restamos la segunda fila multiplicada por 2, nos queda esto de aquí y ya tenemos 0 aquí, y con la cuarta fila le restamos la segunda fila multiplicada por 5. Nos queda esto de aquí. Ya nos falta por hacer un 0 aquí. Bueno, tenemos esta matriz, este determinante, que es el mismo de antes. Ese determinante va a ser igual al determinante que nos quede de coger la cuarta fila y restarle esta tercera fila multiplicado por menos 2,5. Si hacéis las operaciones, pues nos queda esto. Tenemos ya esta matriz triangular y por las propiedades de los determinantes sabemos que el determinante de esa matriz será el resultado de multiplicar los elementos de la diagonal principal, estos elementos que tenéis aquí. Es decir, el menos delante que nos habíamos puesto antes al orlar las filas, menos 1 por 1 por menos 6 por menos 2,5 es menos 15, y por tanto el determinante de la matriz A es menos 15.
Vamos a estudiar ahora cómo calcular los determinantes por otro método, que es el método de los adjuntos. Bueno, para esto necesitamos unas cuantas definiciones anteriores. Vamos a empezar por la definición de menor complementario. ¿Qué es el menor complementario? Bueno, pues el menor complementario del elemento A y J es el determinante que resulta de quitar la fila I y la columna J de la matriz. Esto es un poco complicado, ahora lo veréis. Y el menor complementario del determinante del elemento A y J se representa como determinante de A y J. Bueno, llamamos adjunto al elemento A y J a su menor complementario, es decir, el determinante que nos queda de quitar la fila y la columna donde está dicho elemento, multiplicado por un signo conveniente, que será signo positivo o negativo dependiendo de cuáles son la fila y la columna en la que se encuentra dicho elemento. Esto viene a ser menos 1 si la suma de fila y columna es impar, más 1, dejamos el mismo signo que nos sale del determinante si la suma de fila y columna es par. Y esto lo expresamos como un menos 1 multiplicando menos 1 elevado a I más J, de forma que si es par esto va a ser positivo porque tendremos el menos 1 elevado a una potencia par, eso nos da más 1, y si I más J nos sale un número impar, pues se va a quedar como negativo. El adjunto de A es el menor complementario del elemento A y J. Bueno, se verifica que el determinante de la matriz A es igual al sumatorio del desarrollo de la matriz por adjuntos por una fila o una columna. Es decir, el determinante de la matriz A va a ser igual a los elementos de una fila o los elementos de una columna de la matriz, lo que queramos elegir, multiplicado cada elemento por su adjunto, ¿no? Como lo tenéis aquí indicado. Pues para una fila o una columna, cada elemento de esa fila o columna, en este caso lo tenemos por filas, cada elemento de esa fila multiplicado por el adjunto a dicho elemento. Vamos a verlo de forma práctica. Vamos a calcular el mismo determinante que antes. Bueno, pues el resultado de ese determinante será lo mismo que calcular 1 por el adjunto del elemento 1, 1, más menos 1 por el adjunto del elemento 1, 2, más 2 por el adjunto del elemento 1, 3, más 3 por el adjunto del elemento 1, 4. Podríamos haberlo hecho con cualquier fila o con cualquier columna. Hemos elegido la primera fila. Bueno, vamos a ver cuánto es esto. Vamos a desarrollar cada uno de los adjuntos. Empezamos con el adjunto del elemento A11, que es el adjunto que corresponde a este y que es el resultado de quitar la primera fila y la primera columna. Si quitáis de aquí la primera fila y la primera columna, veis que lo que nos queda es el determinante de esa matriz, 0, 2, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 4. Sería menos 1 elevado a primera fila, primera columna, menos 1 elevado a 1 más 1 multiplicado por ese determinante. Si hacéis el cálculo de ese determinante veréis que es menos 19. Por tanto, el adjunto del elemento 1, 1 será menos 19. El adjunto del elemento 1, 2, es decir, el adjunto de este elemento, pues será el determinante de quitar la columna en la que está y la fila en la que está. Y por tanto nos quedaría este 2, el 0, el 3, el 2, 5, 2, 1, 1, 4, como tenéis ahí indicado. 2, 0, 3, 2, 2, 1, 5, 1, 4. Bueno, si calculáis este determinante, el resultado es menos 10. Y tenemos que premultiplicarlo por menos 1 elevado a primera fila más segunda columna. Menos 1 elevado a 3, que es menos 1, y por tanto ese menos 10 le cambiamos de signo y el adjunto del elemento 1, 2 es 10. Lo podemos hacer de nuevo con el elemento 1, 3, que tendríamos que quitar esta columna y quitar esta fila, y nos quedaría esa matriz 2, 0, 5, 0, 1, 1, 3, 2, 4. Su resultado es menos 11. Y el adjunto del elemento 1, 4, quitando esta columna y esta fila, pues sería 2, 0, 2, el determinante de 2, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 2, 1, premultiplicado por menos 1 elevado a 1 más 4 elevado a 5. Entonces lo cambiamos de signo, nos queda 12. Por tanto, los adjuntos de esos elementos son menos 19, 10, menos 11 y 12. Y por tanto, el determinante de nuestra matriz será lo mismo que el primer elemento por su adjunto, que es menos 19, más el segundo elemento por su adjunto, que es 10, más el tercer elemento de la primera fila por su adjunto, que es menos 11, más el cuarto elemento de la primera fila por su adjunto, que es 12. Si lo multiplicáis, si hacéis esas operaciones, veréis que da menos 15 y por tanto el determinante de la matriz A será de menos 15.